¿Vienes buscando los principios para una vida cristiana victoriosa? Déjame adivinar lo que esperas. Una lista de 7 pasos sencillos para la prosperidad, una fórmula mágica para que Dios resuelva tus problemas, un amuleto espiritual para protegerte del dolor. Si eso es lo que buscas, estás en el lugar equivocado. Cierra este video ahora. La victoria de la que hablan los textos sagrados no tiene absolutamente nada que ver con la comodidad, la riqueza o la ausencia de problemas. Esa es la mentira que te han vendido los mercaderes del templo moderno. La verdadera victoria cristiana no es ganar la lotería, es la capacidad de mirar una tragedia directamente a los ojos sin parpadear. No es tener una vida sin enemigos, es convertirte en el tipo de persona que tus adversarios respetan a regañadientes, incluso en la derrota. La victoria no es que te salven del fuego, es caminar voluntariamente hacia las llamas para rescatar algo de valor. Te han enseñado a ser un soldado que reza para que la guerra termine, pero los principios bíblicos reales están diseñados para forjarte en un guerrero tan formidable que se convierte en la condición para la paz. Lo que llamas principios bíblicos no son un manual de autoayuda, son un mapa de la estructura de la realidad. Son los planos de la psique humana, descubiertos y codificados a lo largo de miles de años de prueba y error, de sufrimiento y triunfo. Ignorarlos no es una ofensa a un Dios lejano, es un acto de sabotaje contra tu propia existencia. Es como intentar construir un rascacielos ignorando la ley de la gravedad. El resultado es inevitable, el colapso. Así que no te daré una lista de cosas que hacer para sentirte bien. Te voy a entregar las llaves de la sala de máquinas de tu propia alma. Y te advierto, es un lugar oscuro, ruidoso y peligroso. Enfrentar estos principios de frente te costará tu ingenuidad, tu comodidad y tus excusas favoritas. Destruirá la persona débil y quejumbrosa que crees ser, para que puedan hacer el individuo que estás destinado a ser. Esta no es una lección, es una iniciación. Los próximos minutos determinarán si quieres seguir siendo un cordero asustado o si tienes el valor de empezar a cultivar al león que llevas dentro. La victoria no es un destino, es una decisión sobre qué tipo de ser eliges encarnar en este mundo. ¿Estás listo para descubrir los verdaderos términos y condiciones de esa victoria? El principio del logos: deja de mentir. El primer principio, el fundamento sobre el que se construye cualquier vida victoriosa, no es tener más fe, no es orar más horas, no es ir más a la iglesia. Es radicalmente más simple y aterradoramente más difícil. Deja de decir cosas que sabes que son falsas. Detén la mentira. Este no es solo un mandato moral, es una directiva metafísica. En el Evangelio de Juan se establece que en el principio era el Logos, la palabra, la verdad. Cada vez que mientes, por pequeña que sea la falsedad, introduces una pequeña dosis de caos en el tejido de tu propia realidad. Piensa en Adán y Eva después de comer el fruto. ¿Qué es lo primero que hacen? Se esconden, y cuando Dios los confronta, mienten y se culpan mutuamente. Ese es el arquetipo de la caída humana. No es la desobediencia, sino la posterior negativa a asumir la responsabilidad, el uso de la palabra no para revelar la verdad, sino para ocultarla. Cada mentira que dices a tu jefe, a tu pareja y sobre todo a ti mismo es una repetición de esa caída. Es un acto que te debilita, corrompe tu percepción y te aleja de la estructura de la realidad. Una mentira nunca viaja sola. Requiere de otras 10 para mantenerse en pie, creando una red, una prisión de falsedad que consume tu energía psíquica para mantenerla. Vives con el miedo constante a ser descubierto. Te vuelves paranoico, cínico y resentido, porque en el fondo sabes que tu vida es una farsa. Este es el infierno personal que construyes, mentira a mentira. ¿Cómo puedes esperar una vida victoriosa si tu propia existencia está edificada sobre cimientos de arena podrida? La victoria comienza con el compromiso absoluto con la verdad. Di lo que piensas con cuidado y articulación, pero dilo. No actúes de una manera que traicione lo que crees que es correcto. Alinea tus palabras y tus acciones con tu concepción más elevada de la verdad. Esto es aterrador. Te traerá conflictos. Podrías perder amigos, oportunidades, la aprobación de los demás. Pero lo que ganarás es infinitamente más valioso.
te ganarás a ti mismo. Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, encarnas el logos, fortaleces tu alma, te vuelves más sólido, más confiable, más real. Tu palabra empieza a tener peso, porque la gente y el universo mismo aprende que cuando hablas, la realidad se manifiesta. Este no es un principio entre muchos, es la condición previa para todos los demás. Sin verdad, no hay nada, solo caos. La primera victoria es la victoria sobre tu propia lengua mentirosa. Esta práctica no te hará popular, te hará formidable. Te volverá transparente a ti mismo y una fuerza con la que hay que contar en el mundo. Antes de buscar victorias externas, debes ganar la guerra civil dentro de tu propia boca. No hay otro punto de partida. Si ignoras este primer principio, todo lo demás que intentes será como construir un castillo sobre un pantano. El principio de la confrontación enfrenta al dragón del caos. El segundo principio para una vida victoriosa es este: voluntariamente confronta aquello que te aterra. En todas las mitologías, en todas las historias heroicas, ¿dónde se encuentra el tesoro más grande? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la virgen que hay que rescatar? Siempre está en la guarida del dragón. El tesoro que más necesitas se encuentra precisamente en el lugar al que más miedo tienes de ir. Este principio está tejido en la narrativa bíblica. David, un simple pastor, no reza para que Goliat desaparezca. Camina hacia el valle para enfrentarlo. El caos no es una fuerza abstracta y malvada. El caos es el desorden en tu habitación. Son las conversaciones difíciles que has estado evitando. Son las facturas sin pagar apiladas en tu escritorio. Es esa adicción secreta que te está devorando por dentro. Es el potencial no realizado que grita desde el sótano de tu alma. Ese es tu dragón. Y te está debilitando cada día que finges que no está ahí. La victoria no se encuentra huyendo del caos. Se encuentra marchando directamente hacia él y empezando a ordenarlo. ¿Por qué es tan importante limpiar tu habitación? No es por la limpieza en sí. Es un acto simbólico de una profundidad inmensa. Es decirle al universo y a ti mismo: en este pequeño dominio que controlo, el orden prevalecerá sobre el caos. No toleraré el infierno en mi propio espacio. Es el primer acto de soberanía. Es la primera batalla ganada contra las fuerzas de la degeneración y la decadencia. Una vez que has ordenado tu espacio físico, la confianza que ganas te permite enfrentar un dragón un poco más grande. Quizás esa conversación con tu pareja, o pedir ese aumento que mereces. La vida es una sucesión de dragones de tamaño creciente. El objetivo no es llegar a un punto donde no haya dragones. El objetivo es volverte tan bueno en matarlos que empieces a buscar activamente dragones más grandes y aterradores, porque sabes que custodian tesoros aún más valiosos. El cristiano moderno reza por seguridad. ¡Qué ambición tan patética! El héroe bíblico reza por fuerza. La victoria no es la ausencia de peligro. La victoria es la competencia y el coraje desarrollados al enfrentar el peligro. Cada vez que evitas lo que sabes que debes enfrentar, un pedazo de ti muere. Te vuelves más pequeño, más débil, más resentido. Te conviertes en una víctima, culpando al mundo por los dragones que tú te niegas a enfrentar. Así que identifica tu dragón, el más cercano, el que te mira desde el desorden de tu propia vida. No tienes que matarlo de un solo golpe, solo tienes que dar un paso en su dirección. Articula el problema, haz un plan, ejecuta el primer paso, por pequeño que sea. Esa acción, ese movimiento voluntario hacia el miedo, es un acto de fe más poderoso que 1000 oraciones vacías. Es la fe en acción. Y es el segundo pilar de una vida victoriosa. El principio del sacrificio. Carga tu cruz voluntariamente. El tercer principio es quizás el más malinterpretado y el más central de la psique cristiana. La victoria se encuentra en la aceptación voluntaria del sufrimiento necesario. La frase icónica es: toma tu cruz y sígueme. Observa la elección de las palabras. No dice soporta pasivamente la cruz que la vida te arroja. Dice tómala. Es un verbo activo. Es una elección. Es un acto de voluntad. La cruz representa la carga ineludible de la vida, la tragedia inherente a la condición humana, la enfermedad, la malevolencia, la mortalidad, tus propias limitaciones. Todos tenemos una. La mentalidad de víctima, tan prevalente hoy,
es el rechazo a este principio. La víctima dice, ¿por qué a mí? No es justo. Alguien debería quitarme este peso. Esta postura, aunque tentadora, te condena a un infierno de resentimiento y debilidad. Te convierte en una carga para ti mismo y para los demás. Te roba toda tu agencia y tu poder. La amargura se convierte en el veneno que corre por tus venas, culpando a Dios, al sistema, a tus padres por la carga que es tuya y solo tuya. El acto heroico, el acto victorioso, es mirar tu cruz personal, tu sufrimiento particular y decir, esta es mi carga, y en lugar de maldecir mi destino, la asumiré voluntariamente como el medio para mi propia redención. En el momento en que transformas el sufrimiento accidental en un sacrificio voluntario, la naturaleza del sufrimiento cambia. Deja de ser un infierno sin sentido y se convierte en un propósito. Se convierte en la viga sobre la que construyes una vida de significado. ¿Tienes una enfermedad crónica? Esa es tu cruz. ¿Cómo puedes cargarla con dignidad y tal vez usarla para ayudar a otros? ¿Tienes una familia difícil? Esa es tu cruz. ¿Cómo puedes convertirte en la fuerza estabilizadora y el agente de paz en ese sistema caótico? ¿Tienes limitaciones intelectuales o físicas? Esa es tu cruz. ¿Cómo puedes trabajar el doble de duro para maximizar los talentos que sí posees? La victoria no es deshacerse de la cruz, es volverse tan fuerte que puedes llevarla con gracia. Piensa en la historia de Job. Lo pierde todo. Sus amigos le dan explicaciones teológicas baratas, pero Job las rechaza. Se enfrenta a Dios, no desde la victimización, sino desde la angustia honesta. Y al final, su voluntad de enfrentar la tragedia de frente es lo que le permite trascenderla. No obtiene respuestas fáciles, pero recupera su integridad y su lugar en el cosmos. Así que deja de rezar para que tu carga desaparezca. Esa es una oración de cobardes. Empieza a rezar por la fuerza en los hombros para llevarla. La victoria es la nobleza que descubres en ti mismo cuando decides cargar voluntariamente el peso de tu propia y terrible existencia. Ese es el sacrificio que te hace libre. El principio de la soberanía: construye tu arca. El cuarto principio para una vida victoriosa se encuentra en el arquetipo de Noé, en un mundo corrupto y decadente que se dirige inevitablemente hacia una inundación. Tu primera responsabilidad no es intentar arreglar el mundo, es construir tu propia arca. El arca es un símbolo de tu soberanía personal, de tu competencia, de tu familia, de tu casa, de tu vida. Es la pequeña esfera de la realidad sobre la que tienes control directo. Tu trabajo es hacer de esa esfera un bastión de orden y virtud en medio del caos creciente. La gente moderna comete el pecado de la arrogancia ideológica. Miran los complejos problemas del mundo, la pobreza, la guerra, la injusticia, y sin haber ordenado ni siquiera sus propias vidas, proponen soluciones simplistas y totalitarias. Quieren rediseñar la sociedad entera, pero su propio dormitorio es un desastre. Sus relaciones son un infierno y sus finanzas son un caos. Son como un cirujano, con las manos temblorosas y sucias, que quiere realizar una operación a corazón abierto en el cuerpo social. Solo causarán más daño. La Biblia es clara, la victoria comienza en casa. Pon tu propia casa en perfecto orden antes de criticar al mundo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Conviértete en alguien competente. Domina tu oficio. Sé el mejor profesional, el mejor estudiante, el mejor artesano que puedas ser. Sé brutalmente honesto con tus finanzas. Ahorra, invierte, sal de deudas. Construye una base económica sólida. Fortalece tu cuerpo. Come bien. Haz ejercicio. Un espíritu fuerte necesita un recipiente robusto. Y lo más importante, cuida tus relaciones más cercanas. Invierte tiempo y energía en tu pareja, en tus hijos, en tus padres. Conviértete en el pilar de tu familia. Sé la persona en la que todos pueden confiar cuando llegue la inundación, porque las inundaciones siempre llegan. Las crisis económicas, las pandemias, los desastres personales. Si has pasado tu tiempo construyendo tu arca, tu carácter, tu competencia, tu familia, entonces tú y los tuyos podréis capear la tormenta. Este principio es el antídoto contra el activismo superficial y resentido.
No te dice que seas apático con los problemas del mundo. Te dice que la forma más efectiva de mejorar el mundo es presentando ante él a un individuo menos corrupto, más competente y más ordenado. Tú, al construir tu arca, no solo te salvas a ti mismo, te conviertes en un faro de esperanza y un refugio para otros. Una vida victoriosa es una vida que es útil cuando las cosas se ponen feas. Así que antes de intentar salvar el mundo, salva a tu propio ser del caos. Construye tu arca, tablón a tablón, con los materiales de la disciplina, la responsabilidad y la competencia. Esa es tu obligación sagrada. El principio profético: di la verdad al poder tiránico. El principio final es la culminación de todos los anteriores, solo después de que te has comprometido con la verdad. Principio 1, has enfrentado tu caos interno. Principio 2, has aceptado tu carga. Principio 3, y has construido tu arca de competencia. Principio 4, estás calificado para el quinto principio: hablar la verdad a la tiranía. Este es el arquetipo del profeta: Moisés ante el faraón, Juan el Bautista ante Herodes, Cristo ante Pilatos. Es la obligación moral de confrontar la corrupción y la falsedad en las estructuras de poder. La tiranía no siempre es un dictador en un país lejano. La tiranía puede ser tu jefe que explota a sus empleados. Puede ser la ideología grupal en tu universidad que castiga el pensamiento libre. Puede ser la mentira colectiva en tu familia que todos aceptan para evitar el conflicto. Puede ser la corrupción sutil en tu iglesia o en tu comunidad. La tiranía de cualquier sistema, grande o pequeño, que exige la falsedad y el sacrificio del individuo por el bien de un poder corrupto. Sin embargo, aquí yace la advertencia crucial. No puedes asumir este papel desde una posición de debilidad o resentimiento. Si no has ordenado tu propia vida, tu crítica al poder no será una voz profética, será el chillido envidioso de Caín. Serás un hipócrita, viendo la paja en el ojo ajeno sin notar la viga en el tuyo. El mundo está lleno de estos revolucionarios de sofá, quejándose amargamente de un sistema, mientras ellos mismos son un desastre de incompetencia y deshonestidad. Para hablar como un profeta, primero debes vivir como un rey en tu propio dominio. Debes haber construido tu arca con tanta solidez que puedas permitirte el riesgo de la confrontación. Tu integridad debe ser tu armadura. Tu historial de responsabilidad debe ser tu escudo. Cuando hablas desde esa posición, tu voz tiene un peso moral que es imposible de ignorar. No hablas como una víctima quejándose, sino como un soberano defendiendo el reino de la verdad. Esta es la cúspide de una vida cristiana victoriosa. No es sentarse en el cielo en una nube, es estar tan anclado en la verdad y la responsabilidad que te conviertes en un baluarte contra la corrupción y la tiranía en la tierra. Es el acto de amor más grande porque es un acto que busca redimir a la comunidad, a menudo a un gran costo personal. La mayoría de los profetas bíblicos no terminaron bien. La victoria no garantiza la supervivencia, garantiza una vida y una muerte con significado. Así que aspira a esto, gánate el derecho a criticar. Ordena tu alma, ordena tu casa, y luego, y solo entonces, levanta tu voz con el poder del Logos y di la verdad, sin importar las consecuencias. Esa es la victoria final, convertirte en un agente consciente de la redención en un mundo que siempre se desliza hacia el infierno. Ahí los tienes, los principios para una vida victoriosa, no una fórmula para la felicidad, sino un manual de guerra para el alma. Un llamado no a la comodidad, sino a la grandeza. Has visto que la victoria no es un regalo, sino una conquista que se libra en el territorio de tu propia psique. Comienza con la brutal honestidad, se forja en la confrontación con el miedo, se sostiene sobre la aceptación voluntaria de tu carga, se construye en el orden de tu propia vida y culmina en la valiente defensa de la verdad. La vida cristiana victoriosa que la Biblia describe no es para los débiles, es un camino para aquellos que están dispuestos a dejar de ser niños y a asumir la aterradora y gloriosa responsabilidad de la edad adulta. Es elegir ser el pilar que sostiene el techo en medio de un terremoto, en lugar de la víctima que llora entre los escombros. Es, en esencia, la decisión de imitar a Cristo, no en sus milagros, sino en su voluntad de enfrentar el infierno para redimir a la humanidad. Estos principios no son abstractos,
son prácticos, son una llamada a la acción. No se trata de lo que crees, sino de lo que haces. El mundo no necesita más cristianos que profesan una fe vacía. Necesita desesperadamente más individuos que, independientemente de lo que profesen, encarnen estos principios. Personas íntegras, valientes, responsables y verdaderas. Personas que son una fuerza de orden en un mundo que se ahoga en el caos. La victoria más profunda no es la ausencia de batallas, sino saber que te has convertido en el guerrero que tu familia y tu comunidad necesitan que seas. Es mirar tu vida con todas sus cicatrices y dificultades y poder decir: a pesar de todo, viví con honor, luché la buena batalla, mantuve la fe, no en una promesa de comodidad, sino en mi propio potencial para la nobleza. Si esta disección de la victoria te ha resonado, si ha despertado algo en ti que estaba dormido, entonces no lo trates como mero entretenimiento, trátalo como una orden de marcha. Suscribirte a este canal es tu forma de alistarte en este ejército de individuos soberanos. Comparte este video como quien comparte un mapa en territorio enemigo. Y atrévete a comentar abajo cuál de estos 5 principios es el dragón que más has estado evitando en tu vida. Activa esa campana, porque cada video es un nuevo cargamento de municiones para tu arsenal espiritual. El algoritmo ahora te mostrará un video. Considéralo tu siguiente misión. El campo de batalla de tu propia vida te espera. Ve y conquista.